Empezaremos por decir que hoy por hoy, dentro de los temas constitucionales, el tema de la protección de la Constitución es un tema casi que superado. Si uno ve teóricos de esa institución de la democracia, de ese concepto, como Ronald Dworkin, pues llega a la conclusión de que hoy lo importante es hablar, por ejemplo, de la fuerza y naturaleza de los derechos humanos, del papel de la religión en la política, de los sistemas electorales, de cómo es que se va a hacer la repartición de la riqueza, a quiénes se les va a cobrar más y a quiénes se les va a cobrar menos, pero no por ello sería inocuo que nosotros dejáramos de celebrar una efemérides tan importante como la que hoy se nos propone. La acción pública en constitucionalidad indudablemente complementó y completó todo ese concepto de Estado de Derecho. No bastaba únicamente con que existieran unas normas, con que existiera una tridivisión de poder, con que existiera una legitimidad de ciertos gobiernos, sino que también era importante que los ciudadanos pudieran en determinado momento controlar ese poder. Y por eso la importancia de esta acción pública en constitucionalidad. Para cualquier televidente desprevenido, sería bueno decirles qué es esta acción pública en constitucionalidad. Pues es simplemente la posibilidad que tiene un ciudadano de demandar ante la Corte Constitucional cuando crea que la ley no está de acuerdo con la Constitución, para que ella sea revisada, derogada o reafirmada. Y existen diversos sistemas de control de constitucionalidad. Según el órgano juzgador, entonces podemos decir que existe un control difuso, en donde todos los jueces, operadores de la justicia o alguna Corte Suprema pueda ejercer ese control. Al respecto, es bueno mencionar que la acción de tutela, como también un mecanismo de control de constitucionalidad, ha sido importante en la formación de nuestros jueces. Por eso defendemos que ellos conozcan de acción de tutela. Yo diría que en pocos países del mundo los jueces tienen una idea tan clara de lo que es la Constitución y los derechos fundamentales que se defienden como los jueces colombianos, precisamente debido a esta actividad que desarrollan cotidianamente. Hay un tipo de control que es el concentrado y en el cual es solamente un órgano el que controla la constitucionalidad de las leyes. Y al respecto, pues, podemos decir que hay un control integral, no un control mixto, sino integral, como lo denominaba el exconstituyente y el tratadista, el doctor Cepeda. Según el tipo de impugnación, podemos decir que hay un control de constitucionalidad por vía de sección, es decir, cuando para que yo pueda demandar una ley debo tener un interés subjetivo en un proceso, y un control por vía autonómica o de acción directa, que es cuando cualquier ciudadano pues puede llevar a cabo ese control. Hay otros tipos de control constitucional según los vicios, según los destinatarios de la decisión, según los efectos, si es inter partes o es erga omnes, y todos estos controles pues vamos a ver cómo de una u otra manera lo mejor de ellos se encuentra establecido en nuestro sistema de control constitucional. Pero ¿cómo nació esto? Yo creo que se ha hecho referencia a diferentes fuentes históricas de donde surgió el control de constitucionalidad, pero no hemos hecho referencia a una que es fundamental, y es a la Constitución de Cundinamarca, la cual en el artículo 9 establecía un Senado de censura y de protección. Allí existía un presidente, que era el vicepresidente de la representación nacional, y 4 integrantes más que de una u otra forma miraban si había alguna infracción o usurpación de todos o cada uno de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y
esa infracción podía ser colocada en conocimiento por cualquiera de las personas, por cualquiera de los ciudadanos. Si bien es cierto, esta era una institución de tipo político y no de tipo judicial, pues es un antecedente importante que en el concepto del profesor Eduardo Rosso Acuña es quizá la orientación y la idea primigenia de lo que es el control de constitucionalidad. Pero indudablemente fue el acto legislativo que tanto hemos nombrado en 1910 el que taxativamente estableció este control de constitucionalidad. El artículo decía textualmente, o planteaba textualmente, decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los actos legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el gobierno o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales previa audiencia con la Procuraduría General de la Nación. Es decir, cualquier ciudadano, como lo comentábamos al principio, puede entonces demandar una ley porque está en contra de la Constitución. Se ha hecho bastante referencia al artículo 6 de la Ley 153 del 87, en donde se establecía que una disposición expresa de la ley posterior a la Constitución se reputaba constitucional y se aplicaría aun cuando pareciera contraria a la Constitución. Y se hacía eso, retomando un poco el argumento de Julio César Ortiz, en la convicción de que si el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo habían analizado la ley y que ellos eran los defensores de la Constitución, entonces pues se suponía que esas normas eran constitucionales. Y dentro del espectro histórico, dentro del ambiente y de la concepción que se tenía de derecho en esa época, pues era obvio que así pasara. Ese concepto decimonónico del derecho positivista, exageradamente apegado a la literalidad de la ley, en donde existían máximas latinas como dura lex el lex, o en donde el juez era simplemente la boca por donde hablaba la ley, pues era normal que se le diera tanta prioridad a esa norma, a la ley. Tuvo que pasar mucho antes de que los tratadistas y los ciudadanos entendiéramos que más allá de la ley existen una serie de principios y de valores precisamente establecidos en la Constitución, que son los que le dan un basamento y dan la posibilidad de que la interpretación sea mucho más amplia y no apegada al texto constitucional. Y uno siempre recuerda el ejemplo de Recasén Siches, ese gran filósofo mexicano, cuando dice, hagamos de cuenta que en una estación del tren hay un letrero que dice prohibido pasar con perros, pero hay un señor, una señora que llega con un oso. ¿Usted lo deja pasar o no lo deja pasar? Pues bueno, algunos dirán, obviamente yo lo dejo pasar porque el letrero dice es prohibido pasar con perros y el señor va con un oso. Otros dirán, no, a la norma hay que encontrarle toda esa metarrealidad que está implícita en una prohibición, y obviamente lo que el letrero quiere decir es que no se puede pasar con animales peligrosos. El oso es un animal peligroso y por lo tanto no podría usted pasar con él. Esa diferencia de interpretación y de concepción de la ley es importante y es relevante para todos estos procesos de protección precisamente de la Constitución. Hoy todos esos iusnaturalistas de la contemporaneidad, Atienza, Robert Alexis, entonces plantean que lo que nosotros debemos entender antes que la ley pura y frívola es esos principios y valores que protegen valores como el de la justicia. Finalmente, yo creo que la acción pública en constitucionalidad, independientemente de la concepción ideológica que uno tenga respecto de
sentencias como las de la despenalización del consumo de la dosis personal, la eutanasia activa y la despenalización del homicidio por piedad, la despenalización parcial del aborto, la protección de las parejas del mismo sexo. Son sentencias que gracias a esta acción pues le dieron derecho a ciertas minorías que de otra forma no hubieran podido expresarse. El derecho comparado utiliza una herramienta que es muy importante y que hace referencia a los criptotipos. Los criptotipos son esas formas de comportamiento social que hacen que una norma pueda ser aplicada en una parte, pero no pueda ser aplicada en otra, precisamente porque la sociedad no la establece o no la aprende como suya y en consecuencia no tiene legitimidad. Precisamente esos criptotipos hacen, en mi opinión, que nosotros no podamos y no debamos copiar otros tipos de control de constitucionalidad. El nuestro no fue mutación de ningún otro ordenamiento jurídico, el nuestro fue, por el contrario, una institución primigenia, una institución que elaboró la historia y las condiciones de nuestro país y que por lo tanto tuvo la capacidad de permear otros ordenamientos jurídicos. Cuando una institución de un país permea otra institución jurídica de otro conglomerado, pues lo que hace es que esa cultura de una u otra forma pueda irradiarse. De tal manera que el profesor Giorgio Lombardi, uno de los comparatistas más importantes de Italia del siglo pasado, cuando explicaba las familias del derecho, esas familias tradicionales que nos enseñaron del common law, del civil law, del derecho socialista, del derecho islámico, planteaba que había otra familia del derecho y era la familia del derecho constitucional latinoamericano. Y decía que lo que identificaba esa familia autónoma del derecho era precisamente la acción pública de inconstitucionalidad y la acción de amparo que tuvo su primera expresión en México. De ahí que nos parece por lo menos discutible que tratemos de colocarle a la acción pública de inconstitucionalidad alguna cortapisa como un control previo. Por lo general, cuando a estas instituciones de tipo democrático se les colocan algunos límites, las instituciones empiezan a desaparecer, pero sobre todo se empiezan a deslegitimar. La acción pública de inconstitucionalidad es, pues, quizá esa institución que nuestro derecho le legó al mundo. De ahí que la defensa y la conmemoración como la que hoy hacemos sea vital e importante para nuestra cultura jurídica. Presidente, muchas gracias.